¿Cuál es la forma en la que percibimos y entendemos las crisis? Digamos que es clave revisar cómo está tu percepción ante una crisis. Gina, no te entiendo. Digamos que la forma como yo percibo una situación es mi decisión, ¿sí? Determinando esto si reacciono desde ese CD, es decir, toda esa acumulación de experiencias buenas, regulares, malas que he vivido en mi infancia, en mi adolescencia, ¿sí? O aprender a mantener la calma, ¿sí? Básicamente es como si tuvieran unos lentes así como los míos que ayudan a dictar cuál va a ser mi estado interno desde el que voy a manifestar cierta conducta, ¿sí? Entonces, digamos que qué es importante en esto que tengamos presente. No podemos elegir nuestra percepción, ¿sí? Hasta que no seamos conscientes de qué es lo que yo percibo en automático, ¿sí? Es decir, lo que se graba como en ese CD, como en ese disco duro, y yo digo en automático, ¿sí? Y así, digamos, sucede esto en nuestro cerebro, ¿listo? Básicamente, ¿qué sucede? Hay una parte de ese cerebro emocional que es la amígdala, ¿sí? Básicamente es como la encargada de detectar cuando hay situaciones de peligro. Entonces, cuando detecta situaciones de peligro, comienza a buscar en ese CD o en esa memoria emocional si hay algún evento similar que yo haya vivido así. Por ejemplo, si hay un terremoto, comienza a buscar, si he vivido yo algún terremoto o alguna situación similar. Y básicamente también registra ese evento difícil en ese disco duro para futuras consultas, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante tener esto presente? Porque cuando operamos desde nuestro estado emocional, básicamente podemos predecir nuestras emociones, ¿sí? Es decir, saber cómo vamos a reaccionar desde nuestras emociones. Entonces, por eso es importante que hablemos ahora de la percepción y esos modelos cerebrales, que era lo que hablábamos anteriormente, y es entonces, a través de esos modelos mentales, básicamente que son filtros a través de los cuales yo veo el mundo, por ejemplo, un niño buen portado es que tienda la cama, que salude, que se despida, que dé las gracias, que deja que papá y mamá le digan qué hacer y él lo hace. Ese puede que sea un modelo mental. ¿Cuándo fue que lo construí? Seguramente tal vez en mi infancia, cuando vivía en casa con papás, o por experiencias cercanas, ¿sí? Digamos que es como esa creencia que voy armando en mi cerebro. ¿Y por qué es importante tener en cuenta estos modelos mentales? Básicamente influyen en la manera en que percibimos las cosas, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo mucho más aterrizado con un ejemplo. Digamos que cuando algo no se ajusta a esos modelos mentales que yo tengo o esas creencias que digamos que he ido creando a lo largo de mi historia, se disparan mis botones en automático, ¿sí? Porque básicamente digamos que es bueno tener presente. Algunos de esos modelos mentales o esas creencias surgen o se originan a través de esas experiencias traumáticas que yo viví en infancia, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo tenía 10 años casi me muero por una enfermedad respiratoria porque vivía a 45 minutos de un lugar donde había un volcán, ¿sí? Entonces esa ceniza comenzó a enfermarme. Entonces yo puedo pensar, uno de mis modelos mentales podría ser, para mantenerme segura, tengo que vivir lejos de los volcanes, ¿sí? Tengo que visitar lugares donde no haya volcanes. ¿Sí? Es decir, ese debería, ese tengo que, todo ese tipo de cosas que a veces uno se dice en su cabeza o en su mente, digamos que parten de esos modelos mentales y la pregunta sería si surgió a través de una experiencia traumática o no, ¿sí? Y digamos que por qué es importante tener esto presente. Básicamente, estos modelos mentales, unos vienen de esas experiencias traumáticas, ¿sí? Otros vienen del significado que le dimos a algunas frases con las que crecimos, conductas que vivimos, emociones ante eventos que vivimos, ¿sí? Y digamos que por eso es que algunos de los modelos mentales se dice que son mudos, es decir, los percibimos en silencio como si yo solo fuera un observador, si no intervengo, ¿sí? Ya sea por la forma en la que otros reaccionaron conmigo o por la forma en la que una persona reaccionó con otras distintas a mí, yo percibí todo eso,
¿sí? Entonces, ¿qué sensaciones físicas puedo sentir yo cuando se me disparan esos botones en automático por esos modelos mentales? Que sienta como que la respiración se me contiene y me estoy ahogando, que tengo presión en el pecho, que me falta la energía, que tengo problemas para enfocar mi atención y concentrarme, el humor, el sarcasmo, ¿sí? Sentir que tengo la razón, ¿sí? Y entonces para aterrizar esto mucho más como el ejercicio anterior, vamos a hacer una tarea. Y es, cuando reacciones en una situación de crisis de forma reactiva, llámese que usaste gritos, que usaste castigos, humillación, entre otros, identifica, primero, ¿cuál es la situación que hace que actúes de forma reactiva? ¿Sí? Segundo, respira. Recuerda, mi calma está dentro de mí, no afuera. Tercero, escribe qué hizo que se te disparara esa reacción que tuviste. ¿Sí? Cuarto, cuestiona cuál fue ese filtro perceptual, es decir, cuál fue esa frase que se te vino de una. No, es que yo debería haber hecho tal cosa. Tengo que hacer tal cosa. Mi hijo tiene que hacer tal otra. ¿Sí? Importante entrar a reflexionar sobre eso para lo que hablamos. Ser conscientes de nuestras reacciones y de las percepciones que también tenemos. ¿Sí? Porque las crisis no es solo la crisis y ya, sino cuáles son mis reacciones y cómo es la forma en la que yo las percibo. ¿Sí? ¿Cómo percibe entonces tu hijo una situación de crisis? Digamos que una situación de crisis ya sea esperada o normativa, por ejemplo el inicio del jardín o del colegio, o sea inesperada, que también se conoce como traumática, ¿sí? Por ejemplo, ser víctima de un desastre natural como un derrumbe, o ser víctima de un acto violento, que por ejemplo se explotó un carro cerca donde estaba, implica un cambio, ¿sí? Cualquiera de estas situaciones de crisis implican un cambio. Y básicamente esto va en contra de lo que nuestro cerebro está acostumbrado a tener, ¿sí? Digamos que nuestro cerebro es de rutinas. Te voy a poner, digamos, un ejemplo. Vamos a suponer que siempre que tú te levantas hay una actividad que realizas, ¿sí? Por ejemplo, digamos yo, siempre que yo me levanto lo primero que hago es tender la cama. Supongamos que un día X, cualquiera, no lo puedo hacer. ¿Cómo te sentirías si no puedes hacer esa actividad que siempre tienes en automático hacerla cada vez que te levantas? Sería como, se sentiría uno como trancado, ¿no? Porque la quiere hacer pero por algo no puede, ¿no? Entonces, eso, digamos, le pasa también a tus hijos. Por ejemplo, digamos que eso que piensas en este momento, que haces apenas te levantas cada mañana, hace parte de tu rutina, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo haces a diario, ¿sí? Entonces, pensemos algo, y es, si a nosotros siendo adultos nos cuesta quitar o incluso cambiar una rutina, ¿sí? ¿Cómo crees que le sucede a un niño? ¿Cómo crees que le sucede a un adolescente? ¿Sí? Es importante entrar a reflexionar sobre eso, ¿no crees? Digamos que exacto, entonces es más difícil para ellos hacer esto, ¿sí? Porque cuando algo les altera su rutina, tienden a evidenciar ciertas reacciones, las cuales varían según su edad, el momento de desarrollo en el que estén, no solo físico, sino a nivel de su cerebro. Recordemos algo, y es que nuestro cerebro termina de formarse alrededor de los 25 años, ¿sí? Entonces, significa entonces que tu niño, tu niña, tu adolescente tiene ese cerebro todavía inmaduro, todavía está en desarrollo, en proceso de formarse, ¿sí? Creando ese cableado interno. Entonces tengamos presente desde qué estado o tipo de cerebro reacciona tu hijo. ¿Por qué? Digamos que esto nos indicará debajo de ese mal comportamiento cuál es su necesidad real, ¿sí? ¿Qué requiere de papá, de mamá, de otro cuidador que le ayude a satisfacer, ¿sí? No es que es un caprichoso, no es que quiere armar problemas, no es que quiere manipularme, no, sino qué hay debajo de ese mal comportamiento, qué necesidad o necesidades necesita satisfacer o qué habilidad necesita que le enseñes, ¿sí? Veámoslo rápidamente, digamos que si tu hijo tiene de 0 a 2 años, va a reaccionar desde su cerebro reptil o estado de supervivencia que hablábamos anteriormente en la parte 1 de esta clase. Llorar, golpear, romper, paralizarse. ¿Cuántas veces ha pasado con tus hijos? Seguramente más de una, ¿no? Ahí ya puedes entender el por qué. Si tu hijo, digamos, tiene de 2 a 4 años, ¿qué puede suceder?
que reaccione más entonces desde su cerebro límbico, que hablamos que queda aquí, o desde ese estado emocional. Rabietas, pataletas, frases como no te quiero, eres fea, ¿sí? Esas conocidas regresiones que es básicamente que tu hijo regresa a una etapa de desarrollo que ya había superado, ¿sí? Por ejemplo, si ya controlaba sus esfínteres y podía, digamos, dormir sin mojar la cama, comienza a hacerlo, ¿sí? Y hay muchos ejemplos de esto. Si tiene, digamos, tu hijo entonces más de 4 años, va a reaccionar desde su estado emocional o desde su estado de supervivencia, va a ir turnándose entre uno y otro, por lo que hablábamos anteriormente. Solo va a aprender a reaccionar desde su cerebro, desde su estado ejecutivo, conforme le enseñemos a solucionar problemas y le vayamos enseñando ciertas habilidades, ¿sí? Y las vaya poco a poco aprendiendo a realizar. Entonces, si te das cuenta, muchas de estas cosas suceden ante situaciones que vivimos cotidianamente.